Vamos ahora a abrir nuestras Biblias antes de tener un periodo breve de oración. En la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en la segunda a Timoteo, capítulo 1, y vamos a dar lectura a los versículos 12, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Está aquí la lectura de la palabra del Señor en el libro de Esdras, y en el capítulo 8 del libro de Esdras encontramos una palabra que el título de arriba dice: viaje próspero de Esdras y llegada a Jerusalén. Y estuve pensando en estos versículos, todo lo que Esdras desde Babilonia tuvo que trasladar hasta Jerusalén. Era un viaje que se inició en el mes primero y concluyó en el mes quinto, y llegaron Esdras junto con todos unos cabezas de las familias de Israel y todo aquel que había decidido ir con él, que había decidido en su corazón poder hacer este viaje. Tenemos que decir que el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia. Es un montón. Y también todo lo que era Jerusalén, Judea, había quedado destruido, arrasado, quemado. Y cuando Esdras viene a la nación, ya había comenzado la construcción de los muros y del templo, con los primeros que habían ido con esa misión. Pero sobre todas las cosas, y a pesar de esta historia tan hermosa, nosotros tenemos que aplicarlo a nuestro tiempo para sacar enseñanzas. Dios excita, Dios toca el corazón del rey Ciro, que era rey de Persia, y así lo dice un versículo, que excitó su corazón, y él empezó a hacer pregón por todo su territorio donde él había reinado, para que los de Israel puedan volver a su tierra y edifiquen allí la casa de Jehová en Jerusalén. Y Dios también despertó, dice, el espíritu para que todo aquel que lo deseaba pueda subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios es el que siempre toma la iniciativa, como venimos hablando, y Dios es el que despierta. El domingo pasado justamente hablamos de la oración de Habacuc. Oído he tu palabra y temí. Eso es lo que le pasó a Ciro, rey de Persia. Oyó la palabra de Jehová y la orden fue clara, y él obedeció, aunque era un pagano. Y después Dios despertó, dice, el espíritu de las familias de Judá, de Benjamín, los sacerdotes y levitas, para subir a edificar. O sea, Dios puede, cuando ve los corazones, hacer avivar su obra en medio de los tiempos, y lo ha de hacer y lo ha de hacer llevar a cabo, ¿no? El otro día me quedé dormido
en el pasto de mi casa, que tengo una pequeña porción verde, y puse unos acolchados que están en unos sillones. Y estaba mirando el cielo y me quedé dormido. Y de repente, una hormiguita de esas tan pequeñitas, las coloraditas, sentí que me picó acá el brazo. Y yo dije, ¿con qué poco uno se puede despertar, ¿no?, de un sueño? ¿Con qué poco Dios hace mucho? Bueno, me levanté, la sacudí, pero me quedé pensando en esto. Dios despertó el espíritu, porque ya era el tiempo de que el brazo de Jehová se manifieste. El brazo de Jehová extendido pueda obrar. Lo ha de hacer a través de los tiempos, a través de la palabra, y a través de oír la palabra pueda nacer en nosotros la fe. La fe sea en todos el despertador. Al oír la palabra, al escucharla, al sentir ese temor en el corazón, y que hace que yo pueda tomar un impulso, porque Dios es el que me despierta. Y si bien hay demasiadas cosas preciosas acá, si buscamos en el capítulo 7 de Esdras, y de ahí vamos a saltar a otros versículos, pero miren cómo en el 7:6 dice acerca de Esdras: este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios, sobre él todo lo que pidió. Si buscamos en el 9, en el versículo 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, según la buena mano de Dios sobre él. El versículo 28, girando la página: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, confortado según la mano de mi Dios sobre mí, junté los príncipes de Israel para que subiesen conmigo. En el capítulo 8, versículo 18, dice: y trajéronnos según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Mahalí, hijo de Leví, hijo de Israel, y a Serabías con sus hijos y sus hermanos, 18. El versículo 22: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Y el versículo 31: y partimos del río de Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de la mano del enemigo y de acechador en el camino. Si han podido notar, ¿qué es lo que se repite en estos 6 versículos? La mano de Dios. Y entonces vemos cómo, a pesar de que Esdras fue un hombre que preparó su corazón, en todo momento, a pesar de que él tenía una relación con el rey, él podía notificar esto, que la mano de Dios, la mano de Jehová su Dios,
sobre él en todo lo que pidió, según la buena mano de Dios sobre él. Y él fue también confortado según la mano de mi Dios sobre mí. Y en este peregrinaje que duró del mes primero al mes quinto, un montón de tiempo y de kilómetros, la mano de Dios también estuvo allí y Dios los cuidó porque ellos se humillaron, porque él, Esdras, convocó y se juntaron ahí en el río a Jaba y reposaron 3 días y ayunaron. ¿Ayunar qué quiere decir? Privarse de alimento para dedicarse exclusivamente a temas espirituales, a la oración y sobre todo en este caso para rogar algo, que Dios los pueda cuidar en este largo camino que tenían que emprender, porque había peligros en los caminos y enemigos y también acechadores que iban a procurar, que iban a estar mirando para poder robar todo el tesoro que tenían que trasladar desde Babilonia hasta Jerusalén. Y todo este tesoro que fue trasladado desde Babilonia hasta Jerusalén, lo encontramos en el capítulo número 8, versículo número 25 en adelante. Y peséles la plata y el oro y los vasos, la ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consultores y sus príncipes y todo lo que se hallaron en Israel. Pesé en sus manos de ellos 650 talentos de plata y vasos de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de metal limpio, muy bueno, preciados como el oro. Y díjeles, vosotros sois consagrados a Jehová y santos los vasos y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Velad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de los padres de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Jehová. Y así recibieron el peso. Había sido todo anotado, todo lo que salía de Babilonia, así como fue escrito el pesaje de las cosas de oro, el pesaje de las cosas de plata y el valor que se podía traducir en dracmas y también en talentos, debía llegar tal cual y fue consagrado. Y a su vez tenían que velar y guardarlo para que esto pueda llegar así a buen término, que era llegar a las cámaras de Jerusalén, donde pasada revista nuevamente tenían que cotejar si lo que salió llegó. Y dice que Esdras tuvo vergüenza de pedir al rey, ya que le concedía tantas cosas, gente de a caballo que defendiesen del enemigo en el camino, porque había dicho, la mano de nuestro Dios es para bien sobre nosotros, sobre todos los que le buscan. Tenía esa fe, y ahora ¿para qué? Si dijiste que Dios te va a cuidar, ¿por qué me pedís gente de a caballo que nos defienda? Entonces, aún en eso, Esdras fue probado y Esdras fue guardado de Dios, pero tuvieron que tener esa reunión de ayuno, de oración y poder velar
Y dice que llegaron a Jerusalén y reposaron allí 3 días. Y esto fue lo que nosotros leemos, la historia, y tenemos también para nosotros enseñanzas, porque también a nosotros, desde el momento que creímos en Cristo como Salvador, ya pasamos a ser su propiedad y pasamos a tener para nosotros, aunque no lo veamos, la mano de Jehová nuestro Dios con nosotros, para ayudarnos, para cuidarnos, para despertar, para hacer obrar y para darnos ya no tesoros de carácter material, sino carácter de tesoros espirituales, mucho más valiosos que el oro y que la plata, los cuales perecen. Por eso el Señor Jesús decía a todas las gentes: haceos tesoros en los cielos. ¿Dónde? Ni la polilla. Una polilla que come, ¿qué cosa? Lana, ¿no? Y se la encuentra en un ropero y se utiliza la naftalina, después la ropa queda toda con olor a naftalina. Pero si no está eso, la polilla va a comer. Y hay muchas anécdotas de gente que guarda, que amarroca dinero y se lo destruyó la humedad o los bichos y las polillas que comen todo eso. Y el orín también corrompe, el óxido. Y lo más peligroso, a lo cual más tenemos miedo, son los ladrones que minan y hurtan. Ese es el miedo que tenía Esdras a transportar semejante cantidad de riquezas, de tesoros, que eran para el Señor. Y nosotros, por el buen depósito que es el Espíritu Santo que nos es dado en el corazón, también tenemos responsabilidades. Y tengo responsabilidades. Por eso Pablo le escribía a Timoteo: para guardar el depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Vemos como la palabra de Dios ha de tomar una forma. Retén la forma de las palabras, que son palabras de Dios y las leemos en su palabra, en la Biblia. No son palabras de hombres que se las lleva el viento. No son palabras de políticos que un día están y mañana caduca y cambia. Son palabras que son espíritu y que son vida, las cuales deben ser retenidas en nuestro corazón, como lo hacía María, la cual guardaba todas las cosas en su corazón. Y ese debe ser el depósito en nuestro corazón y para aquel día el depósito celestial en el cielo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Quiere decir esto que hay hombres idóneos, hombres preparados, hombres abocados, que han de dar la palabra del Señor a los que no conocen, la han de enseñar, hombres fieles, que serán idóneos. Idóneo quiere decir dispuestos, preparados para esa tarea, capacitado para enseñar también a otros. Y eso también se le encomendó a Esdras, porque el rey le dijo: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que de tu Dios que tienes, con jueces y gobernadores
que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios. Y al que no la tuviere, la enseñaréis. Esa es la labor. Había muchos que ya tenían la noticia. Nosotros tenemos la noticia de que Jesús vino al mundo a salvar al pecador, lo recibimos en el corazón. Pero los que no la tuvieren, hay que enseñarla. En aquel entonces era la ley, pero ahora hay que retener las palabras sanas que están en el Nuevo Testamento. Y si ya las tengo, bueno, son tesoros, pasarle las franelas con todo respeto, para que brille. Porque algo que se queda quieto, ¿qué junta? Polvo. Y necesito venir a este tipo de reunión, a la cena del Señor, para limpiarme y que brille la obra de Cristo, que tanto quizás por costumbre o porque es un memorial, muchas veces no puedo ver el tesoro que es. Y debe ser oído esto. Y el tesoro consiste en las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La fe tan necesaria para agradar a Dios. La fe que debe ir creciendo, comenzando desde un granito de mostaza hasta que se haga un árbol grande que extiende sus ramas y que es visto y que crece en altura, pero también en profundidad, y que en sus ramas vienen las aves del cielo para poder hacer sus nidos. La fe que no tiene techo, la fe que va descubriendo la gracia de Dios, la fe que debe ser dada para contender eficazmente también. No solamente si yo creo, yo asisto, sino que también poder defender esta misma fe que nos ha sido dada y enseñarlas a otros. La fe y amor, el amor de Dios, que se ha de manifestar a lo largo de toda nuestra vida. Pablo entendía que desde el vientre de su madre Dios ya los amó, pero recién pudo experimentar esto cuando él cayó en tierra. Cuando dijo, ¿quién eres? Y la voz del cielo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mucho tiempo después el apóstol se pudo dar cuenta el amor de Dios. Nosotros también, yo estaba pensando en mi experiencia, no la voy a contar para que no sea larga, pero el brazo de Jehová, la mano de Jehová, cómo ha estado conmigo y cómo desapareció de golpe o está. ¿Y va a estar el día de mañana si el Señor no viene? ¿O se va a ir? No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Y con cada uno de ustedes, y me incluyo, tenemos que aprender a ver esa mano del Señor, como lo estuvo con el pueblo de Israel, con Esdras. En cada cosa que Esdras mencionó en los capítulos, la mano de Jehová, su buena mano, que no implica que es una mano condescendiente, esa mano también castiga, esa mano también corrige, esa mano levanta, esa mano restaura, esa mano indica el camino a seguir. Esas manos una vez fueron horadadas para que nosotros podamos alcanzar, ¿qué cosa? La salvación.
Por eso es un buen depósito, por eso es un tesoro. Lo que tenemos en vaso de barro, nuestra humanidad, que la vamos a ir viendo degradarse lentamente. Nuestro hombre exterior se va a ir desgastando. Y aunque no lo vea, porque no sé qué pasa, que no podemos ver eso, ni en los que nos rodean, pero cuando se sube una foto de 20 años atrás, ¿cómo éramos, no? Y cómo ha transcurrido el tiempo. Y cuando no vemos a una persona por un mes, por una semana, y esa persona está enferma o débil o no se puede valer por sí mismo, no podemos creer cómo el desgaste natural o enfermizo patológico se produce. Pero lo que está dentro es lo que ha de trascender sobre lo terreno. Por eso se predica el Evangelio, por eso se habla las buenas palabras del Señor Jesús. Por eso tengo que aprender a ver la mano de Dios, que tan vulgarmente se nombra, ¿no? En este mundo. Pero la verdadera mano de Dios es la que me quiere guiar a los pies del Salvador en primera instancia, para que pueda yo alcanzar y tener ese tesoro espiritual. Si buscamos en Colosenses capítulo 2, dice el versículo 2 y 3, página 226 del Nuevo Testamento. Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento. Riquezas, cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos en Cristo, ¿qué cosa? Todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Queridos, se nos ha dado un tesoro. Es la vida nueva. Es la vida de la nueva criatura que Dios nos da desde el momento que creímos en Cristo. Tiene que llegar a un destino, la patria celestial. Vamos a ayunar, vamos a procurar guardar ese tesoro para aquel día, o vamos a permitir que robadores y acechadores nos roben lo que el Señor nos dio. ¿Cuántas veces he sido robado, sorprendido, saqueado en lo espiritual? Muchísimas veces. No valoré el tesoro, no valoré la vida que Dios me da. No valoré la palabra de fe y de amor. No retuve, se me escabulló. Pero hoy el Señor me da una nueva oportunidad de poder valorar, entregarme a Él y decir, bueno, voy a ponerme plazos cortos. Ayer se decía en la reunión de jóvenes, ahora empieza un periodo, un tiempo de receso en la escuela dominical. Algunos nos vamos a ir de vacaciones si es que podemos, otros se quedarán. Bajamos un poco la guardia, ¿no? El coro ya no va a estar,
vamos a hacer un poquito menos. Y entonces debo aprender a guardar en estos 2 o 3 meses el tesoro, retenerlo. Y pensaba que ellos tuvieron que guardar lo que había sido anotado para que llegue bien. Pero nosotros tenemos la posibilidad de multiplicar lo que Dios nos dio. Y eso, Dios nos va a decir, no, ahora no leas la Biblia, la vas a leer en marzo recién, cuando empiecen las actividades. No estudies más, ya está. No, orar no. No, al contrario, si tengo tiempo y quiero y puedo leer más, puedo orar más, puedo abocarme más. ¿Y la gracia y la fe qué van a hacer? ¿Van a disminuir o van a crecer? ¿Qué tanto me falta? Y ahí voy a poder ver y descubrir más y no decir tanto, tuve una suerte cuando estudié ese examen, tuve una suerte de entrar a ese trabajo, tuve una suerte de que me tomaron acá, tuve suerte. No, voy a ver la poderosa mano de Dios, que aunque ahora parezca que es todo mal, está Dios. ¿Sí? Así que bueno, estos pensamientos, no quiero robar tiempo, pero estamos acá, somos pocos, y el Señor nos trae para que recoticemos lo espiritual sobre lo material, para que veamos que la fe es más preciosa que el oro, el cual perece, que nuestro cuerpo se desgasta, sí, pero el interior se renueva de día en día. Y es una palabra la cual el Señor nos dice con total seguridad, ¿no? Haceos tesoros en los cielos. Así le dijo al joven rico. Deja todo eso y seguime y tendrás tesoro en los cielos. Queridos, cada uno tendrá su riqueza. Cada uno tendrá sus dones, su talento. Cada uno tendrá sus ladrones, sus robadores, sus acechanzas en el camino. Bueno, el Señor está para cuidarnos, para ampararnos, pero dice otro texto que el que es engendrado de Dios no peca y el que se guarda a sí mismo, el maligno, no le... ¿Lo saben ese? No le toca. Entonces es responsabilidad de Dios, ya está. Pero también yo me debo cuidar a mí mismo para que el maligno no me toque. Y no lo va a hacer si así lo hago, si aprendo a crucificarme, a negarme y a separar el tiempo que es de Dios para que no me roben y no me saqueen en la vida espiritual. Después podemos cantar, si se puede, y queda un momento, el himno 443. Le voy a dejar ahora el lugar al pastor Marco, que nos reparta los símbolos.